Bueno, seguimos entonces. Hablábamos recién de las condiciones mínimas a tener en cuenta entonces en un establecimiento con respecto a las normas de bioseguridad. ¿Quién recuerda otras cosas que también hicimos mención cuando hablábamos de la producción en galpones? ¿Se acuerdan? ¿Qué resguardo había que tener en cuenta? Que no entren otro tipo de animales que no sean netamente que se está criando en ese establecimiento. Sí, sí. ¿Se acuerdan que dijimos que no había que tener otro? O sea, si yo producía aves, digamos, de postura, producía huevos, no había que tener perros, no había que tener ovejas, chivo, lo que fuere, dando vueltas por ahí cerca del establecimiento. Que tiene que ver también con una cuestión sanitaria, ¿cierto? Es decir, las condiciones, de pronto, otro tipo de animales puede tener parásitos que le son propios y que no le hacen daño, así como pasó con el caso del famoso coronavirus, ¿cierto? Los murciélagos son portadores inmunes al SARS-CoV-2, que es el virus, digamos, y sin embargo al ser humano le afecta. Entonces, ese tipo de cosas avalan de alguna manera lo que estamos nosotros diciendo, es decir, no puedo tener mezclado perro con chancho y con gallina, para hablando mal y pronto, digamos. No debería ser así. Es común en nuestros lugares de residencia y de convivencia social tener, todos lo sabemos, yo lo he vivido cuando me iba al campo, cuando era chico, a la casa de mis parientes, digamos, eh, cuando mis tíos llamaban a la gallina para comer, venía también el perro, el chancho, todo venía porque hacía ruido con el recipiente donde tenía el maíz y se mezclaban todos, ¿cierto? Hasta a veces tenían cabritos también ahí que venían cuando se producía el movimiento de animales, vienen todos a comer. Bueno, eso debiera ser restrictivo. Ustedes como profesionales deberían pregonar que eso no es bueno que ocurra. Bueno, en términos generales, entonces tenemos en claro ya las cuestiones de bioseguridad. Ahora vemos, hablábamos recién del objetivo, ¿cierto? De una buena instalación. Hablábamos de la funcionalidad, hablábamos de la seguridad y hablábamos en términos generales del confort. En términos generales, el confort, cuando yo hablo de confort, ¿ustedes qué se imaginan? A ver, cuéntenme qué es lo que ustedes se imaginan cuando yo hablo de confort. Esto es un raconto más de cosas porque ya lo hablamos en la producción de caprina y también en la producción de huevos, digamos. ¿Alguien me puede decir, puede dar 2, 3 pautas de qué es lo que ustedes, cuando yo hablo de confort, qué se imaginan ustedes? Que el animal esté lo menos estresado posible. Puede ser. Pero ¿qué hago yo para lograr eso? Eso es lo que quiero que me digan. Yo no quiero que el animal esté estresado. Perfecto. ¿Qué hago yo para que el animal no esté estresado? Como dijo una acotación simpática, ¿no? Tengo entendido que hay una enfermedad que le agarra a los vacunos que se llama tristeza, que le denominan tristeza. Y cuando el capataz, el peón, vino y le dijo al dueño de la estancia, tenemos problemas con los animales porque le agarró tristeza. Entonces le dijo él, bueno, pero y ponerle un chamamé aunque sea para que se pongan contentos. Es una cuestión, hacerle escuchar chamamé, le dijo, para que se pongan contentos los animales. Es una cuestión peyorativa, digamos, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer para darle confort? Esa es
para que ustedes entiendan qué es lo que yo puedo hacer. Por ejemplo, a Por ustedes ejemplo, cuando hace calor, por ejemplo, ¿qué les produce, qué hacen para estar en confort? ¿Se quedan sufriendo el calor o qué hacen? depende de las condiciones. ¿Cómo? Depende de las condiciones. Si Depende no de hay, las condiciones. no, en el ejemplo de nosotros, por ejemplo. Ajá. Si no hay otra, hay que aguantarse. Bueno, pero estamos hablando acá de una inversión que vos estás haciendo precisamente para prever no tener que aguantarse. Y en eso, ¿Qué es lo que haces? por ejemplo, en el campo, donde cerca de donde vivo, hay una chanchería Ujú. que, o sea, producción intensa, pero carece bastante de, de un buen manejo. En el caso para la temporada de calor, le ponen aspersores. No es un Claro. aspersor, sino, Bueno, eso es lo sino que es yo quiero que una, vos me digas. Eso es lo que yo necesito que vos me digas. Cuando te pregunto, ¿qué harías, por ejemplo? Buscar comodidad. Vamos a imaginarnos que tenemos la disponibilidad económica para sugerirle al productor que está mencionando Rodrigo una sugerencia técnica, digamos, para mejorar las condiciones climáticas. Cuando hace calor, poner aspersores. ¿Qué otra cosa pondrían ustedes? Porque después vamos a hablar qué es lo que pasa en verdad con el cerdo. ¿Mm? ¿Cuáles son las condiciones climáticas que hay que mejorarle o cambiarle para que esa relación que hablábamos, que es de efectividad, de eficiencia económica o productiva, sea tal? ¿Qué sugerencia le haríamos, por ejemplo, nosotros? Nosotros hablamos ya de lo que son las condiciones climáticas y sobre todo las adversas como son en nuestra región. ¿Cuáles Profe, son las condiciones? podríamos poner o techar o poner una media sombra para que las condiciones de calor extremo, por ejemplo, sean Se disminuidas al menos. aminoren, se amortigüen, exacto. Esas son las respuestas que, por ejemplo, tienen que ver en el examen. Las preguntas que aparecen por ahí como que son tan naturales que uno no tiene en cuenta. Un mecanismo para mitigar la acción de la alta temperatura es ponerle el sobretecho con una media sombra, con un saram a la instalación en sí. Obviamente estamos hablando de un productor que puede tener mediano o pequeño, puede hacer eso. Un productor que hace una inversión importante seguramente lo va a hacer también trabajando con ventiladores, con extractores, con cortinas que tengan con cortinas que tengan de alguna manera la posibilidad de moverse para generar de alguna manera también el movimiento del aire dentro de la instalación. Eso sería para los animales adultos igual porque son a los que afecta más el calor. Claro, Porque si nosotros es para tenemos, los más pequeños, a ellos, el cerdo es muy particular, digamos. ¿Por qué? Porque él tiene, se denomina no tiene posibilidad, digamos, de generar un cambio importante de calor. Su temperatura interna es entre 39 y 39,5 grados, digamos, y no le afecta de alguna manera, no hay casi formas de modificar a través de la temperatura externa su temperatura interna. Entonces, ¿él qué hace? Cuando hace frío, para poder mantener esa temperatura interna, consume mucho. ¿Mm? Consume mucho. Mucha energía, mucho calor para poder realizar las condiciones de su desarrollo metabólico. Digamos, es comer, moverse, reproducirse. Para eso utiliza calor. Bueno, necesita consumir energía
y pasa a ser, de alguna manera, en invierno, come mucho para mantener esas condiciones de temperatura interna, come mucho y pasa a ser antieconómico, porque hay que acordarse los números que hablábamos hoy al principio, de una relación de 3,5 kilos de energía, digamos, de cereales o de lo que yo le dé de comer, para convertirse en 1 kilo de carne. Eso es cuando hace frío. Cuando hace calor, le afecta de otra manera. En términos generales, para el padrillo, por ejemplo, para el cedro macho, le produce una disminución de la libido, la generación de espermática se reduce al mínimo y el animal está como sofocado. Ese es el caso de los machos. Y en el caso de las hembras, produce otro problema también, que es los falsos celos y la infertilidad de las hembras. Ahí en la publicación que yo les elevé, que se elevó en el aula virtual, están los detalles y la información, digamos, al respecto en términos generales que ustedes pueden leer o deberían leer para tener en cuenta los criterios que nosotros hablamos cuando hablamos de la variación de temperatura y cómo afecta. La relación más dramática para el cerdo en nuestra región, que no tenemos nosotros, salvo como hablábamos hoy al principio, una semana de mucho frío, 2 semanas de mucho frío, como estamos padeciendo de alguna manera ahora. Normalmente tenemos temperaturas con un promedio general de 26 y 27 grados, sobre todo en nuestra zona subtropical norte. Y tenemos también muchos días de sol, así que esas son las condiciones que sobre las cuales nosotros vamos a tener que trabajar. Hay una zona denominada de confort en cuanto a temperatura para los cerdos. Y tenemos que tener en cuenta que para las distintas etapas de desarrollo del animal son diferentes. Para el lechón, digamos, tenemos una temperatura ideal de confort entre 24 y 32 grados. Y para el cerdo adulto tenemos una zona de confort que va entre 14 y 18 grados. Inclusive en condiciones, digamos, por ahí, de habitabilidad en confinamiento, esa temperatura, ese rango de temperatura disminuye, digamos. O sea, ¿qué significa disminuir? Significa que tengo que llevarle a un estado más bajo, más fresco. Y hablamos, en el caso de los cerdos adultos, hablamos de entre 10 y 16 grados. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el confinamiento produce calor, ¿cierto? Nos pasa a todos nosotros cuando vamos a un lugar cerrado y hay mucha gente, se siente más el calor. Cuando ustedes van a las discotecas, por ejemplo, seguramente en un momento dado salen a tomar aire afuera, entre otras cosas, y después vuelven de nuevo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es sofocante de alguna manera estar todos juntos, más allá de que podamos estar muy bien en ese lugar. Pero es así, tenemos nosotros la posibilidad de elegir quedarnos o salir. En el caso de los animales, no. Volviendo al tema que estábamos hablando, otra cuestión que afecta, pero muchísimo también, al cerdo es la relación de la humedad relativa ambiente. ¿Cómo se modifica eso? ¿Cómo yo puedo saber, digamos, la cuestión de la humedad? Es el nivel de saturación que tiene el aire en el espacio físico en donde estoy desarrollando mi actividad. Perdón.
La situación es que tenemos que nosotros modificar eso. La humedad relativa, hablábamos recién, es el nivel de saturación que tiene el aire en cuanto a humedad en el lugar en donde estoy midiendo o estoy desarrollando mi actividad. La óptima para la producción de cerdos y de habitabilidad también para las personas que trabajan en ese lugar, ronda entre el 40% y el 60% de la humedad relativa ambiente. Y eso se modifica cuando hay alta temperatura, cuando hace calor, sube la humedad relativa ambiente. Y cuando hay condiciones de frío, baja la humedad relativa ambiente. También la humedad relativa ambiente depende de la presión atmosférica. Cuando sube la presión atmosférica, baja la humedad relativa ambiente. Cuando baja la presión atmosférica, sube la humedad relativa ambiente. Esas son las combinaciones, digamos, climáticas. Ahora bien, independientemente de eso, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer para poder, para justamente que no nos afecte de alguna manera esa relación de temperatura y humedad que podemos tener dentro del establecimiento productivo? ¿Qué se imaginan ustedes que nosotros podemos hacer? A ver, Dayana, no dijiste nada ni buen día hoy. Buen Hola, día, profe. buen día, sí. ¿Qué podemos hacer nosotros para modificar esas condiciones climáticas? ¿Qué harías vos, por ejemplo? Y en caso de la humedad para dentro del galpón, tener más abertura, ventanales. ¿Qué más? Alejandro, ¿qué harías vos, por ejemplo? Para el galpón, he dicho. Claro. No. Mira, la cosa que se me ocurre que quede en dirección para aprovechar las corrientes del viento, por ejemplo. ¿Qué harías? Que la instalación quede de tal manera que se aprovechen los vientos. Sí, perfecto. Pero ¿qué harías? ¿Qué colocarías? ¿Qué sacarías? ¿Qué moverías? No, o sea, no sé si me estoy explicando que se levanten las mallas, lo que sea, como para abaratar costos, ¿no? Una de las cosas a tener en cuenta. Perfecto, pero yo recién estábamos hablando, justamente, yo puedo generar ventilación forzada a través de extractores o ventiladores y también de cortinas cuyo movimiento puedo programar, digamos, para levantarla o bajarla pertinentemente de acuerdo a cómo voy a necesitar modificar justamente las condiciones climáticas internas del galpón. En nuestra zona, una de las cuestiones que tienen, por ejemplo, que naturalmente ayuda por la existencia, digamos, de viento norte permanente, casi en forma permanente, es que las instalaciones estén ubicadas en un sentido norte-sur, digamos, sería este-oeste, para que el viento norte, que es habitual en nuestra zona, pegue de costado y pueda normalmente manejarse a través de unas cortinas el barrido, digamos, del aire interior del galpón. ¿Entienden? ¿Se entiende eso? El eje longitudinal del galpón tiene que estar perpendicular a la acción del viento predominante, que en este caso es el viento norte. ¿Se entiende? Creo que eso fue lo que quiso decir el compañero, profe. ¿Cómo?
Creo que eso fue lo que quiso decir el compañero, como Perfecto, proveer, Sí, yo proveer por ahí, la ubicación de la Claro. instalación para que se aproveche el viento con tal de nosotros natural, levantar claro, mejor la sí, sin cortina duda. Perfecto. Eso es algo a tener en cuenta. La posibilidad de minimizar costos, digamos, precisamente aprovechando lo existente. En todos los Pero casos último productivos, digamos, recurso sería adquirir extractores o ventiladores. O sea, claro, sería un gasto perfecto, más elevado. perfecto. Naturalmente podemos aprovechar la existencia de la predominancia del viento norte y ubicar las instalaciones así. O si no, tendríamos que, si no podemos hacerlo, seguramente tenemos que hacer la inversión igual a un nivel productivo de intensidad con más de 100 animales, seguro que vamos a poner extractores, humidificadores y todo lo que pueda modificar el ambiente para que sea económicamente rentable lo que estoy produciendo. Muy bien. Ahora bien, esa es la ubicación, dijimos, longitudinalmente tiene que ser perpendicular a los vientos predominantes. Ahora, ¿qué otra cosa? Que siempre hablamos de lo productivo también, de la ubicación de las instalaciones. A ver, Marina, ¿qué te acordás de lo que dijimos respecto al tema de la ubicación topográfica de las instalaciones? Que tiene que estar en zonas altas. Perfecto. Sebastián, otro tema más, otro dato más acerca de la topografía. Tendría que estar un poco alejado de la vivienda del propietario. Ese es una localización, pero ¿qué tengo que tener en cuenta yo, por ejemplo? Ahí dijo tu compañera recién, ponerlo en un lugar alto, para que, obviamente, no se inunde. Escurre, claro. ¿Qué otra Que cosa? la zona no esté anegada, profe. Bueno, por eso es un lugar alto. ¿Qué otra cosa se te ocurre, por ejemplo? ¿De qué le protegerías vos a tu instalación? Del viento. Que tenga Silvana, cortina. Silvana, Alejandro, Diana, Rodrigo, ¿algo más que topográficamente yo tendría que tener en cuenta? Que sea un lugar elevado, pero como Eso con ya un dijo tu declive compañera. para claro, pero para que se escurra el agua más de una mejor manera. Que sea un lugar soleado y aireado. Exactamente. Otra cosa, es la posibilidad también de elegir lugares en donde el suelo sea permeable para que pueda absorber. Si yo pongo en un lugar con suelo impermeable, obviamente el agua va a permanecer, jamás voy a tener que hacer un escurrimiento forzado. Entonces, buscar la posibilidad de que sea un suelo más o menos permeable. Tener en cuenta la no anegabilidad del mismo. Y si no pudiese solucionar la cuestión de la anegabilidad, ver la manera de hacer canales o algo cuya inversión no sea tan alta, ¿cierto? Porque es probable, por ahí puede ocurrir, no es lo habitual, pero puede ocurrir que ineludiblemente tengo que hacer mi instalación en un lugar bajo, digamos que pueda llegar a ser anegable. Voy a tener que pensar antes de hacer la construcción del galpón en un sistema de escurrimiento superficial o inclusive subterráneo con electrobombas o motobombas para evacuar el posible anegamiento, el líquido que yo esté recibiendo, ¿no es cierto? Eso mismo voy a tener que diseñar para el tratamiento de efluentes. Es decir, mi construcción tiene que prever
la posibilidad de la evacuación, digamos, de las excretas y los productos de limpieza que yo habitualmente voy a tener que hacer en la instalación, hacia un depósito, hacia un lugar, una laguna de decantación, que al estar mezclado sólidos con líquido, necesariamente voy a tener que utilizar un sistema de bombeo, porque no va a ser solo el escurrimiento, digamos, de esa cantidad de excretas y de orín por gravedad. Seguramente voy a tener que utilizar una pequeña estación de bombeo con uno o más bombas de presión, digamos, que empujen ese producto para ser conservado o distribuido o eliminado. Eso tengo que prever yo. En la instalación, un sistema de desagües que me permita evacuar lo más rápido posible todos esos elementos, digamos, que pueden llegar a ser nocivos y que de hecho lo son en un determinado momento en la vida del animal. Es decir, no es lo mismo que permanezca 2 o 3 días dentro de sus excretas, digamos, a que esté 1 o 2 semanas. El amoníaco que elimina, digamos, en la orina el cerdo es nocivo para sus aparatos respiratorios. Obviamente eso implica disminución de la producción. O sea, es el impacto que genera. O sea, voy a tener, inclusive, perder muchas vidas de cerdos por esa no contemplación, digamos, de la situación de la eliminación de los efluentes. Muy bien. Hablamos ya del clima, cómo afecta la termoneutralidad, que es la zona de confort, digamos, tanto para lechones como para animales adultos. Con respecto a una cosa importante, que es el tema del agua. ¿Por qué consideran ustedes, más allá de lo que el animal necesita, y todos necesitamos, todo ser vivo necesita agua para vivir, digamos? ¿Por qué creen ustedes que sería importante la provisión de agua para la producción de cerdo, digamos, para carne? A ver, imagínense y expongan. Yo quiero que ustedes, la idea de esto es justamente que participen, que comenten, que tiren, digamos, sobre la mesa lo que piensan para poder corregir o agregar cosas que pueden sernos útiles. Profe, yo le veo por el lado de que estábamos hablando hoy para sofocar o tratar de ayudar a que el animal no se sofoque con el calor y por lo tanto no se estrese y no afecte a la calidad de nuestra carne. Con el recurso de tener agua constante, contar de tanto para que consuma como para, no sé, como dijo el compañero ahí, usar aspersores, en todo caso si no se cuenta con eso, no sé, con una manguera, tratar de que el animal no sufra tanto el calor y evitar que se estrese y por ende la calidad de la carne no se reduzca. Yo le veo más por ese lado. Perfecto, sí, está muy bien. Puede ser para Yo la también. limpieza de las instalaciones también, ¿Cómo? para la higienización, para la limpieza de Perfecto. instalaciones. Tal cual. Hay un estudio ahí que lo hace el sitio de producción argentino. Justamente ayer lo estaba mirando. Y habla de que la necesidad de agua, digamos, para un establecimiento productivo es un 70% para el mantenimiento y la limpieza de
del establecimiento y un 30% para consumo del animal. De ese 30% que consume el animal de agua, un 60% lo elimina por orina. Así que imagínense la importancia del agua en términos relativos, digamos, en el sistema de producción de cerdo. Sumamente importante. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que la provisión sea, cada tanque que yo voy a tener, digamos, porque no solamente voy a tener un único tanque para proveer al establecimiento, seguramente voy a tener tanques de 3.000 litros, de 2.000, de 1.000 litros o más para proveer a los distintos galpones. Acuérdense que, o traten de recordar que, si bien es el sistema de producción intensiva es multisitio, digamos, tengo galpones para lechones en recría, tengo galpones para madres parturientas, no están todos mezclados. Entonces, para cada galpón y para cada etapa que tiene un consumo. Imagínense nada más que una cerda en lactancia consume o necesita consumir por día para producir su leche entre 30 y 50 litros de agua. Si yo tengo muchas madres en un sistema intensivo, la cantidad de agua que voy a necesitar, previendo inclusive que se necesita por cada animal entre 4 y 5 litros para limpieza. Es importantísima el agua en la producción de cerdos, importantísimo. La disponibilidad en cantidad y calidad. Yo puedo tener un sistema dual, digamos, en donde lo que sea el agua de alimento o de bebida sea súper potable. En cambio, el agua para limpieza puede ser un agua de lluvia o de una laguna o un préstamo cercano que yo haya juntado agua, digamos, de lluvia. Y puedo tomarlo de ahí para hacer la limpieza. Lo que pasa que el problema en ese caso va a ser tener depósitos, porque no voy a tener para una necesidad, digamos, de galpones, un préstamo o digo bien, un préstamo enorme en el medio de la cosa para poder juntar agua. Es decir, no es lógico y tampoco recomendable. Lo que tengo que tener son depósitos confinados, digamos, enterrados o no, cisternas donde yo colecte el agua y de allí la distribuya a los distintos galpones para la limpieza y también, obviamente, el agua potable para la alimentación en otro depósito. Podría llegar a pensarse así. Bueno. Otra cosa que también es a tener en cuenta, el agua de limpieza y los humidificadores. Por el caso, en nuestra zona, por ejemplo, por el calor, nosotros tenemos que utilizar, sobre todo en los berracos, digamos, y también por ahí en las madres gestantes, duchas para que mejore su temperatura, para que no le sofoque el calor. Y estamos hablando de una necesidad de 2 litros por día por cabeza. A tener en cuenta esa cantidad, digamos, de agua. Hablábamos de 5 litros, de entre 4 y 5 litros para limpieza, 2 litros para duchas, y después las distintas cantidades para las distintas etapas, digamos. Hacíamos mención, los lechones de recría estamos hablando de entre 8 y 10 litros,
En cambio, las madres gestantes estamos hablando de entre 20 y 50, entre 30 y 50 litros. Y las madres gestantes entre 20 y 40, y las lactantes entre 30 y 50 litros por día. Imagínense la cantidad de agua que necesitan. Bueno, esto también a considerar es, como siempre les dije, la recomendación. Nosotros tenemos que tener energía eléctrica disponible para poder realizar todas las actividades, o la mayoría de las actividades que vamos a necesitar dentro del establecimiento. Desde la preparación climatológica, digamos, con los aspersores, con los humidificadores, con los extractores, con los ventiladores, con los sistemas de iluminación, hasta la preparación de alimentos en algunos casos y lo que necesitemos para la parte de laboratorio u otras cosas que se van a dar en el establecimiento. Esto hasta todo lo que vimos nosotros son términos y consideraciones generales que se deben considerar para la producción de cerdo. En la próxima clase nosotros vamos a ver ya los sistemas de crianza. Así como habíamos visto que el sistema, digamos, hablábamos de sistemas en confinados, en confinamiento, digo, o intensivo. Tenemos después el sistema extensivo, o sea, todo a campo, y el sistema mixto, en donde, que es el que más se usa, porque tenemos parte del desarrollo de los animales de una forma y parte de otra. Normalmente las primeras etapas, digamos, hasta gestación, se dan en sistemas confinados. El resto de engorde y toda esa parte, o recría, se hacen a cielo abierto o en cajones, que los vamos a ver la semana que viene. Yo les pido, por favor, porque esa parte de la parte de crianza es más larga, entonces lean para poder avanzar más rápidamente y poder sacarse ustedes algunas dudas que puedan llegar a tener. En la publicación que yo le ve ahí en el aula virtual está muy claro y bastante accesible, digamos, la cuestión de los sistemas de crianza, que son varios y que hay consideraciones particulares para cada caso, con fotografías, con imágenes, digamos, que son muy interesantes de ver. Esto se está por cortar en cualquier momento. ¿Alguna pregunta respecto de lo que vimos hasta ahora? ¿De lo que vimos hoy? De mi parte, no, profe. De mi parte Bueno. quedó todo bien claro. Bueno. No, profe, ninguna. Sebastián, Alejandro. No, profe, de mi parte no, está Bueno. bastante bien. Dayana. Quedó claro, profe. Bueno. Silvana. Perfecto, profe. Quedó muy claro. Dale. Rodrigo. Igual que todos, profe, clarísimo. Bueno. Por favor, como les vuelvo a reiterar antes de que se corte esto, lean la parte del sistema de crianza para ser más dinámico, porque es largo y puede llegar a ser, por ahí necesito profundizar en algunas cosas, porque por ahí creo que puede llegar a ser necesario extenderme más. Y acuérdense, como les dije hoy, la última clase va a ser, porque termina el cuatrimestre, yo tengo que elevar la